Son orgulloso que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno me quede. Hola, buenas noches a todos, todas, todes. Como siempre decimos en nuestro programa, tenemos patria, que nos dedicamos a combatir las noticias falsas o fake news que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país como al resto del mundo. Hoy tuvimos una temperatura máxima de 15 grados, una mínima de 2 grados con una sensación térmica de 6 grados. Y para mañana está anunciado 15 la máxima y la mínima de 1 grado. Cielo despejado. Y las efemérides para este día 17 de mayo. En 1953, un 17 de mayo, nace Luca Prodan. Estudió en Escocia antes de llegar a la Argentina, donde formó Sumo. Con esa banda renovó la esencia o la escena del rock argentino en los años 80. Falleció por un paro cardíaco como consecuencia de una cirrosis hepática el 22 de diciembre de 1987. Fue enterrado en el cementerio de Avellaneda. Un 17 de mayo de 1980, Sendero Luminoso comienza a actuar en Perú. Entra en escena Sendero Luminoso en Perú. La guerrilla maoísta se presenta en sociedad en víspera a las elecciones que devuelven la democracia al país después de 12 años de dictadura militar. Los peruanos consagran presidente a Fernando Belaúnde Terry el 18 de mayo. El día anterior, un grupo de senderistas quema urnas y cédulas de votación en la localidad de Chuchi. Sus integrantes son detenidos y se puede votar con normalidad. Sin embargo, es el comienzo de la insurgencia que llevará años de violencia. Sendero Luminoso llegará a controlar grandes zonas rurales. Su acción genera violencia estatal sobre campesinos. El grupo queda desarticulado a partir de 1992, cuando se produce la captura de su líder, Abimael Guzmán. También un 17 de mayo, pero de 1990, la Organización Mundial de la Salud deja de considerar enfermos a los gays. La Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad de su listado de dolencias psiquiátricas. De este modo, el organismo deja de considerar enfermos a los gays, algo estipulado desde su creación en 1948. Atrás y en el repudio quedan el uso de las terapias hormonales y los electroshocks para tratar de curar a los homosexuales. La fecha se recuerda cada año como Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Un 17 de mayo, pero de 2009, le dimos el adiós a Mario Benedetti. Fallece en Montevideo el escritor uruguayo Mario Benedetti, tenía 88 años. Había nacido en Paso de los Toros allá por 1920. Autor de libros de cuentos como Montevideanos, publicó entre otras novelas La Tregua y Gracias por el Fuego, ambas llevadas al cine por Sergio Renán. Su extensa obra poética incluye los 3 volúmenes de Inventario, Quemar las naves, La casa y el ladrillo, Rincón de haikus y Defensa propia. Joan Manuel Serrat musicalizó sus poemas en El Sur también existe. Recibió el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 1999. Un 17 de mayo, pero de 2013, Videla, la muerte de un genocida. Jorge Rafael Videla muere a los 87 años en el penal de Marcos Paz, donde cumplía reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que encabezó. Nacido en Mercedes allá por 1925, asumió como jefe del ejército en 1975. El 24 de marzo de 1976 y lideró el golpe militar contra Isabel Perón. Su régimen perpetró violaciones masivas a los derechos humanos. Dejó el poder en 1981. Procesado por el decreto 158 de Raúl Alfonsín, se sentó en el banquillo de los acusados en el histórico juicio a las juntas realizado en 1985. La justicia lo condenó a perpetua y Carlos Menem lo indultó en 1990. Pese a ello, 8 años más tarde fue detenido por robo de bebés. Más tarde se anularon los indultos.
Fue a una cárcel común con la condena recibida en 2010 por crímenes cometidos en Córdoba, a la que se sumó en 2012 otra condena por robo de bebés. ¿Quién más? Tenemos de un 17 de mayo, pero de 2023, fallece Luis Chitarroni, el escritor, crítico y editor Luis Chitarroni, muere a los 64 años. De 1992 su primer libro, Siluetas, que reúne los textos escritos para la revista Babel. En 1997 apareció la novela El cara pálida. Su siguiente novela, Peripecias del No, diario de una novela inconclusa, se publicó en 2007. En 2019 fue el turno de los cuentos de La Noche Politeísta. También escribió los ensayos de 1000 tazas de té, breve historia argentina de la literatura latinoamericana, a partir de Borges, y Pasado Mañana. Fue editor en Sudamericana y en La Bestia Equilátera. Además, es el Día de la Armada, el Día Mundial de la Hipertensión y el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Con esto damos por finalizada la lectura de los principales efemérides del día 17 de mayo del corriente. Ahora nos tomamos un recreíto con un temita musical, en este caso traído por Ignacio Copani. Te pusiste a pensar dónde se bajará esa gente que viaja apretada, justo cuando pasas con tu coche vacío por la terminal. Te pusiste a pensar cuánto le costará, cuántas veces la cabeza agacha para poder comprar no solamente vino, como alguien dirá. Te pusiste a pensar en el frío, sin alfombra, sin gas, sin abrigo. Te pusiste a pensar que hablo de este lugar donde no hay guerra ni hubo un sismo. Te pusiste a pensar que esto pasa ahora mismo. Te pusiste a pensar cuánto puede aguantar el que tiene que decirle al hijo: hoy no te traje pan ni nada parecido para masticar. Te pusiste a pensar quién lo va a condenar por dejar el mostrador vacío y salir sin pagar. Qué divertido, toma su lugar. Te pusiste a pensar en el frío, con el techo de chapas sin vidrios. Te pusiste a pensar que hablo de este lugar, no del Congo, no de otro siglo. Te pusiste a pensar que esto pasa ahora mismo y que debe cambiar. ¿Cuáles serían las frases del día de hoy? Bueno, tenemos las de siempre, más algunas nuevas que vamos a estrenar ahora, que veremos si las vamos a dejar o las cambiaremos por otras. Primera frase: la economía y el libre mercado son solo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este. Segunda frase: perder una elección en democracia es normal, el problema es perder la democracia en una elección. Tercera frase:
Nunca nadie se preguntó por qué un jubilado en el año 2003 al 2015 compraba autos 0 kilómetros y ahora no puede pagar ni siquiera la patente. ¿Cómo hizo Néstor Kirchner para pagar la deuda externa sin ajustar, sin despedir a nadie, sin pedir prestado afuera? El ajuste es un cuento de la derecha para hacer negocios privados. Siguiente frase. ¿Te acordás cuando tenías que sacar un crédito para pagar la luz, gas, agua, medicamentos? Bueno, ahora volvieron los mismos que te inducían a hacer eso. Mienten los que te dicen que bajaron las ventas. En solo una semana se vendieron todos los radicales. ¿Qué tiempos aquellos en los que cada vez que aumentaba el gasoil había desfile de tractores hacia el obelisco? Es un hecho comprobado que el pueblo ha logrado cambiar muchas veces de tirano, mas nunca suprimirlo. Eso lo dijo Baruch Spinoza. Cuando se le preguntó cómo comienza el fascismo, Bertrand Russell contestó: primero fascinan a los tontos, luego amordazan a los inteligentes. Siguiente frase. Siempre que la austeridad de los ricos llega al poder, el desempleo estalla en la clase trabajadora. Eso lo dijo José Luis Benítez. $595.000 nos cuesta el viaje de Milei y Karina a España para hacer amistades, compras y sacarse muchas fotos. El curro de los que cargaban GNC para pagar más barato se tenía que terminar. El Estado no va a importar gas para no endeudarse con el exterior. Vaca Muerta tiene gas de sobra, pero al suspender las obras del gasoducto, precisamente en el tramo de Saliqueló, impide su traslado a regiones del norte, este y oeste. ¡Viva la libertad de caminar, carajo! ¿Vieron que al final las marchas sirven para algo? ¡Qué suerte que el gobierno le da guita a la uva! Y los de la uva están felices y ya no se quejan. En el camino quedaron afuera la UNLP, la UNSAM, UNLAM, UNNE, la UNT, la UNC, la UTN y las 62 universidades nacionales restantes. ¿Cómo se nota la mano transera del radical Jacobiti? Típico radical transero. No aprendemos más. Estos radicales los mandás a negociar la soberanía de Malvinas y te negocian con los ingleses un contrato de alquiler por Tierra del Fuego. Y encima te lo festejan. Y ahora vamos con las principales noticias internacionales, o mejor dicho, sus titulares. Brasil, cuerpos de salvamento rescataron a varias personas con hipotermia que seguían refugiadas en sus casas, en medio de las inundaciones que azotan al sur del país. Colombia, sicarios asesinan a tiros al director de la cárcel La Modelo de Bogotá, una de las principales de Colombia, cuando se movilizaba en un vehículo oficial. Eslovaquia. Policía imputa cargos por intento de homicidio al presunto agresor del primer ministro eslovaco. El primer ministro, Robert Fico, puede hablar, pero su condición sigue siendo crítica, aseguró el presidente electo del país. Estados Unidos. Suspenden al rector de Universidad Estatal de Sonoma, en California, luego de anunciar un acuerdo con estudiantes pro-palestinos que habían protestado en el campus. Francia, el gobierno desplegó cerca de 1000 efectivos para resguardar la seguridad en Nueva Caledonia.
Un hombre armado que quería prender fuego a la sinagoga de Rouen fue abatido por un agente de policía. 5 personas, 2 de ellas gendarmes y 3 civiles, han perdido la vida en medio de los disturbios en Nueva Caledonia. Guerra en Gaza. El número de muertos en la franja de Gaza alcanzó al menos 35.333, la cifra de asesinados por ataques israelíes contra el territorio palestino desde el 7 de octubre pasado. Sudáfrica indicó ante la Corte Internacional de Justicia que el genocidio de Israel en Gaza alcanzó una nueva y horrenda fase. El muelle militar estadounidense comienza a avanzar hacia Gaza para acelerar el flujo de ayuda humanitaria a los palestinos. Sudáfrica también pidió al máximo tribunal de la ONU que ordene el cese de la campaña militar israelí en Rafah. Estados Unidos anunció que los camiones con ayuda humanitaria comenzaron a desembarcar por el embarcadero flotante construido frente al enclave. Israel defendió ante la Corte Internacional de Justicia la necesidad militar de su ofensiva contra Gaza. Guerra en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que su agrupación militar norte tomó control de 12 asentamientos en la región de Kharkiv en la última semana. Kiev atacó una subestación eléctrica en Crimea, un depósito de petróleo y una estación de ferrocarril en el puerto ruso de Novorossiysk, en el Mar Negro. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó una ley que permite a algunas categorías de convictos servir en el ejército. Honduras. Declaran culpables a 3 hondureños por el asesinato de hijo del expresidente Porfirio Lobo, ocurrido en julio del 2022. Perú. El Congreso rechazó una nueva moción para destituir a la presidenta Dina Boluarte, quien enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. Fuerza Armada Nacional Bolivariana demanda la eliminación de las sanciones de Estados Unidos. Fiscalía llama a juicio a exmandatario colombiano Álvaro Uribe. Vladimir Putin destaca los logros en las relaciones entre Rusia y China. Asesinan a candidata a presidente municipal en estado mexicano de Chiapas. Vladimir Putin descarta la toma de Kharkov. El operativo en esta dirección es una respuesta a los ataques de Kiev contra Rusia. López Obrador recibe en México a presidente guatemalteco para abordar la crisis migratoria. Uribe se convirtió en el primer expresidente de Colombia en ser llamado a juicio. Milei llega a España con una agenda privada en medio de polémica por su afiliación con la ultraderecha. Titulares de nuestro país. El gobierno impulsa un proyecto para facilitar la tenencia de armas. Tras la era Bullrich, Macri volvió a asumir la conducción del PRO. Designan en la aduana a un abogado de Funes de Rioja. Franco anunció cambios en el RIGI por la ley Bases y comentó: estamos cerca del dictamen. El
El Banco Central de la República Argentina busca empapelar de bonos a bancos públicos y privados. El Pacto de Mayo agoniza y la libertad avanza, sigue sin controlar la ley en el Senado. Tras su paso por Chubut, Kicillof viaja a Santa Fe y federaliza su gestión. En vísperas de un invierno duro, nadie se hace cargo de la importación de gas. Quieren disolver el organismo de la AFIP que controla el trabajo en negro. La legislatura porteña aprobó una suba del ABL con votos macristas y libertarios. Alertan que la amenaza de una hambruna en Gaza nunca fue mayor. Milei llega a España para su gira con la agrupación Vox. A la espera de resoluciones, siguen los paros y protestas por despidos. Y así damos por finalizada la lectura de los principales titulares internacionales y nacionales. Para recabar mayor información lo pueden hacer a través de la televisión rusa RT, Telesur, France 24 o Radio El Destape, que emiten sus señales respectivas a través del sistema de la televisión digital abierta, cuya antena se encuentra emplazada en la zona del Puente Negro, en nuestra ciudad. Y para aquellos que tienen Riotel TV, en los canales 400 y 401 podrán sintonizar Telesur y France 24. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea del tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673, y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571 15 34 58 45. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios,
cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos, Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Soufflé, panadería y cafetería. Gran variedad en desayunos y meriendas saladas y dulces. Soufflé de lunes a lunes de 7 a 13 y de 16 a 21 horas en Deanfunes 84 Río Tercero. WhatsApp 3571 60 87 74. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. Escucha esto. Oferta especial, mandarinas dulces, 949,99. Fernet Branca, 8.499,99. Dos gaseosas de 3 litros, 2.199,99. 3 kilos de papas, 1.599,99. Dos mayonesas, 799,99. Puchero surtido, 4.990. Oferta especial en novillo. Falda, 5.899,99. Marucha y bocado, 5.899,99. Feria de cerdos. Costillas, 3.499,99. Chorizos, 2 kilogramos, 7.199,99. Costeletas, 2.999,99. Milanesa, 3.499,99. Bocado, 2.999,99. Y como seguimos pensando en tu economía, te traemos estas nuevas ofertas. Galletitas Terrabuzzi, 1.499,99. 2 alfajor Fantoche, 1.399,99. 2 alfajor Águila, 1.399,99. 2 mini Oreón, 849,99. 2 alfajor Nevares, 299,99. 2 polvoritas, 699,99. 2 masitas Nevarred, 599,99. Mayonesa bajas calorías, 699,99. ¿Dónde si no? En el BEA de Parque, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Un Nobel para Milei. Lamentablemente, la política argentina se ha deslizado por un tobogán en donde a un disparate se le suma otro cada vez peor. A la interminable colección aportada por las sucesivas declaraciones del presidente Milei, a saber, la Argentina como la mayor potencia mundial a fines del siglo XIX, predicciones totalmente infundadas del riesgo de una inflación anual del 17.000%, si no se aplica la política de la motosierra, y la celebración con un grito de gol de una exorbitante tasa de inflación mensual del 8,8% en abril, entre muchas otras. Hablan con elocuencia que la dirigencia de este país se encuentra encerrada en una burbuja en donde cualquier dislate se convierte en un ejemplo de sensatez y se convierte en política gubernamental.
Adam Smith, un autor fundamental al cual Milei conoce apenas de oídas, pues jamás lo ha estudiado, o si lo hizo, no entendió un ápice, escribió en uno de los pasajes más luminosos de la riqueza de las naciones que lo que es prudente en la conducta de una familia nunca será una locura en la conducta de un gran reino. Ante el inaudito triunfalismo con el que nuestro presidente celebra los logros de su pésimo gobierno por haber reducido el déficit fiscal, incumpliendo todos los compromisos establecidos por la legislación y la Constitución argentina, cabe preguntarse, con Adam Smith, si esta política sería una muestra de virtuosa prudencia en la conducta de una familia. Es decir, si se debería considerar como modelo a emular al jefe o jefa de un hogar que no pague el alquiler de su vivienda, las facturas de gas y electricidad y el ABL, ni la escuela privada de sus niños, ni la prepaga, si la tiene, que se abstiene de comprar comida y ropa para los integrantes del grupo familiar y que tampoco paga los impuestos que le corresponden y deja impagas todas sus deudas y que, para colmo, se ufana de que con sus ingresos puede ahorrar dinero. La respuesta del filósofo y economista escocés sería fulminante. Si el gobierno de un país repite la locura de esa familia, estamos en presencia de un muy mal gobierno, cuyo desenlace no puede ser otro que un catastrófico desplome de la economía y una conmoción social y política de fenomenales dimensiones. Los himnos triunfalistas entonados por Milei, algunos miembros de la decadente casta política y sus serviciales periodistas de los medios hegemónicos son prueba de la locura oficial. Estos, los disque periodistas, sería bueno que tomasen un seminario con Jon Wells, la joven periodista de la BBC, que en su entrevista vapuleó y ridiculizó al presidente argentino, demostrando que no tiene la menor idea de lo que ocurre fuera de la tóxica burbuja en la que habita, junto con su hermana y algunos de los miembros del séquito presidencial. Que ignora los precios básicos de los bienes de consumo popular y que disfruta con una sádica sonrisa cuando anuncia nuevos despidos en la administración pública,